Está claro que los únicos que pueden detener el esperpento de la paz total presentada por este nefasto gobierno son las altas cortes con el concepto técnico y jurídico de los organismos de control. En este caso, la Procuraduría, en cabeza de Margarita Cabello, expone y recomienda las razones por las cuales ese esperpento de ley debe ser abolido, pues no puede ser posible que en medio de los horrores perpetrados por el ELN y a pesar de haber un cese al fuego, la ola de las acciones ofensivas de las disidencias de las FARC que supuestamente buscan dialogar con el gobierno no se han detenido y el gobierno se hace el sordo y el ciego a pesar de los reclamos de los mandatarios locales. Es por ello que en la audiencia pública ante la Corte Constitucional, la procuradora Margarita Cabello expuso las razones por las cuales esa ley debe ser eliminada, pues nació vacía desde su origen, vulneró el principio de consecutividad, la cual exige que los proyectos de ley se tramiten en 4 debates de manera sucesiva en las comisiones y en las plenarias de las cámaras. El principio de consecutividad fue desatendido debido a que los congresistas no tuvieron la oportunidad de desarrollar los debates de manera informada ante la ausencia de insumos técnicos, en especial por no contar con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal que debía llegarse teniendo en cuenta la materia de la iniciativa. En consecuencia, la búsqueda de la paz total es un deber de todo gobierno, pero lo cierto es que las políticas y planes que se propongan con tal propósito deben ser claros, precisos, a efecto de que no haya duda de su consonancia con las disposiciones legales. Es por lo anterior que la Procuraduría solicitó el que se declare inexequible esta ley de paz total por ir en contra de los principios básicos de las normas constitucionales. Escuchemos un resumen de la intervención de la procuradora Margarita Cabello ante la Corte Constitucional. Resulta extraño también que en la ley se incluya como voceros a los integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, sin que exista a la fecha una definición legal sobre el contenido de dicha categoría. En ese contexto, por ejemplo, se solicitó la libertad de 2 integrantes de la primera línea para que fueran voceros de paz, sin que existiera claridad sobre su vinculación con alguna de las organizaciones al margen de la ley a las que se ha aludido. La ausencia de parámetros claros llevó a que el juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales pretendiera dejar en libertad a los individuos por medio de un trámite administrativo dirigido a cumplir un decreto presidencial, sin realizar el reparto a la autoridad jurisdiccional competente como era lo debido. Tercero, aunque algunas disposiciones de la Ley de Paz Total hablan de la protección de los derechos de las víctimas en abstracto, lo cierto es que al regular en concreto la concesión de beneficios tempranos en favor de los voceros de paz, no establecen en dicha ley 2272 que las víctimas puedan participar en los procedimientos respectivos. En este sentido, los afectados por crímenes graves no tienen la oportunidad de ser escuchados, para que pueda el gobierno nacional y los jueces valorar la proporcionalidad de las medidas en términos de no repetición. Al Ministerio Público han llegado solicitudes de víctimas que manifiestan su rechazo por la designación de ciertos gestores de paz, a pesar de que los afectados tienen buenas razones para acreditar su escasa voluntad de colaborar con la justicia o aceptar su responsabilidad. Aunque no se desconoce que debe existir un equilibrio entre la satisfacción de los derechos de las víctimas y las acciones dirigidas a avanzar en las negociaciones, no es posible ignorar que la necesidad de que las víctimas sean escuchadas antes de que se realicen las designaciones o se otorguen ciertos beneficios no resultan un requerimiento desproporcionado. Se está entonces ante una omisión injustificada del legislador que contraviene los mandatos superiores que imponen la transversalidad de la reparación de las víctimas en esta clase de acercamientos. Cuarto, las normas de la Ley de Paz Total parecen permitir que en contravía del artículo 66 transitorio de la Constitución, los disidentes del acuerdo de paz que en su momento tuvieron tratos especiales transicionales al someterse a la JEP, reciban con esta ley nuevos beneficios. En efecto, la ley, casualmente por su imprecisión, permite reconocer beneficios anticipados
típicos de las negociaciones orientadas a organizar procesos de justicia transicional para miembros de las estructuras criminales de alto impacto. Y como según la Ley 2272 se entenderán como parte de esas estructuras las personas que fueron miembros de los grupos armados al margen de la ley desmovilizados mediante acuerdos de paz, resulta posible que los desertores de los procesos pasados se beneficien de libertades y demás prerrogativas otorgadas ahora a los voceros. En suma, por las anteriores razones, debo decir que no hay duda de que la ley de paz total carece de la especificidad mínima necesaria para cumplir con los mandatos superiores y, en consecuencia, considero que sus disposiciones deben someterse a un escrutinio estricto por la Corte Constitucional. No sobra llamar la atención sobre el hecho de que habría podido prevenirse esa ambigüedad de la que estoy hablando y esa imprecisión que se advierte en la Ley de Paz Total con la utilización del mecanismo técnico de apoyo con la Cámara Legislativa, que es el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, entidad que habría podido aportar ilustración relevante e informar sobre las materias técnicas con aristas complejas como es esta de la paz total, que hacen parte de los esquemas de sometimiento previstos en dicha ley. Ciertamente, el concepto no es una exigencia puramente formal del legislador y resulta preocupante que a pesar de las solicitudes de los congresistas a lo largo del trámite parlamentario, el Gobierno Nacional no hubiese convocado oportunamente al referido consejo y cuando pretendió convocarlo ya la ley estaba proferida. La existencia de confusiones en el uso de las herramientas jurídicas, la imprecisión en la utilización de los términos y la indeterminación de ciertas normas muestran la falta de acompañamiento técnico que tuvo el Congreso de la República al expedir la normativa objeto de control. En estos términos, y sobre la base de que toda ley orientada a avanzar hacia la paz debe cumplir con los presupuestos constitucionales, me permito reiterar ante ustedes, señores miembros de la Corte Constitucional, respetuosamente, la solicitud de inexequibilidad de la Ley 2272 de 2022. Finalmente, debo decirles que quedo atenta a cualquier requerimiento de la Corte sobre el cual pueda pronunciarme en el escrito que deberá ser allegado al proceso con ocasión de esta intervención. Muchísimas gracias.